Bien. Bueno, retomamos entonces el taller con dos capítulos. El capítulo 8, que es el pase del parlet, que nos comentará Guido, y el 9, la verdad mentirosa, que lo comentará Cecilia. Así que, bueno, sin más, le damos la palabra a Guido y luego dejamos un espacio para conversar. Y después la otra hora Cecilia presenta y otro espacio para conversar. Guido. Bien, gracias. Bueno, va a ser breve el texto hoy. Me parece que hay mucho para discutir acerca de la clase. Ujú. Eh, bueno, en la clase 8 Millar retoma un tema que ya había tratado unas páginas antes, que es un analista en la perspectiva del síntoma. Retoma entonces un recorrido que ya es familiar en este seminario. Primero toma la perspectiva del tema, clásica del tema, nos lleva al punto crítico de esta, donde se torna necesario un viraje, y finalmente nos deja con una respuesta desde la ultimísima enseñanza, no sin dejarnos con un enigma de paso, un gancho, un cliffhanger como se dice en relación a las series. Toma entonces el prefacio de la edición inglesa del seminario 11, el Epstein Labs, texto en torno al cual gira todo el curso del ultimísimo Lacan y lo contrapone a la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela, en relación al paso. Lacan en el seminario 10 explica qué es el objeto A, lo que permitiría ir más allá de lo propuesto por Freud en análisis terminable e interminable. Y en el 11, cómo el deseo freudiano de salvar al padre impide al psicoanálisis ocupar su lugar. En la doctrina clásica del pase, el surgimiento del deseo del analista es aquello que permitiría ubicar el pasaje de un analista a su final. El deseo del analista sería el poder alcanzar como analizante la pregunta ¿qué quiere decir todo esto? Es decir, la pregunta por la significación. El enigma a sostener en tanto un significante remite a otro significante. El final de un análisis sería la solución a esta incógnita. Milley introduce que Lacan nos presenta con dos versiones de lo que sería esta respuesta. Por un lado, la vía negativa, el no hay más que vacío, no hay significación última, es decir, menos fi, la revelación de la significación de la castración. Por el otro, en la vía positiva, ubica disculpen, el objeto pregenital, el objeto plus de gozar, el objeto A. El pasaje de uno a otro momento estaría articulado a una transformación del sujeto supuesto saber. Un saber que pasa de ser supuesto a ser efectivo. El pase entonces sería el espacio donde el sujeto podría decir lo que sabe acerca de la causa de su deseo, es decir, el objeto A. Se trataría de un sujeto nuevo, uno sabio acerca de su deseo, que habría llegado al cierre de la experiencia del análisis capaz de una retroacción definitiva respecto a los significantes, uno que desea la publicación de este saber. Ahora bien, al final de su enseñanza, Lacan ya deja de lado la noción de saber, en lugar del de verdad. Si bien primero trata al saber como una lucubración, luego en el seminario 20 hará lo mismo respecto al lenguaje. Se trata de una elucubración de saber sobre la langa, una verdad mentirosa. En este sentido, el pasante solo puede testimoniar una verdad mentirosa. Cambia entonces el acento en relación al pase, donde el mismo es, eh, es esencialmente un procedimiento para poner a prueba el decir el final de análisis, la satisfacción que marca el final de análisis. Conecta aquí la satisfacción con la urgencia que preside el análisis, lo que urge, lo que apura, lo que empuja y lleva a obrar rápido. Es decir, que el análisis es el medio de satisfacción de esta urgencia. Por otro lado, la transferencia marca el corrimiento del inconsciente en tanto implica un encadenamiento, un hacer pasar la verdad por la atención, tornando la mentira. Esto pone en tela de juicio la operación analítica misma, la asociación libre y la interpretación. Todo ello en tanto se articula a modo de discurso, se aleja de aquella satisfacción de la urgencia en pos del discurso del otro. Siguiendo este cuestionamiento respecto de la transferencia en relación al inconsciente real,
Lleva entonces a cuestionar cuál es el recorrido de un análisis. Si se trata de una historización, es decir, una historización del discurso del analizante, esto implica hacer pasar al inconsciente de lo real a lo simbólico, hacerlo mentir acerca de lo real. En este sentido, si hacer mentir al inconsciente es que pase por la atención que encadena significantes, el analista mismo, es el primer peldaño de este recorrido hacia las formaciones del inconsciente, las cuales, nuevamente, son una elucubración sobre lo que emerge de real. En este sentido, retomemos la pregunta del principio. ¿Qué es un analista en la perspectiva del síntoma? Miller nos dice en la página 135 que sería alguien a quien su análisis le habría permitido demostrar la imposibilidad de la historización. En otras palabras, alguien que habiendo podido legítimamente concluir una imposibilidad de historización, podría testimoniar la verdad mentirosa bajo la forma de ceñir el desajuste entre la verdad y lo real. Y más abajo agrega, simplemente ya no es el pase del sujeto supuesto saber, es el pase del parlet. Y el pase del parlet no es el testimonio de un éxito, sino de un cierto modo el fracaso. Y con esto termino. Esto último creo que lo podemos seguir resonar en la presentación del libro como terminan los análisis. En relación en qué consistiría el pase, ya no solo sin sujeto supuesto saber, sino también sin jurado de expertos. Hasta ahí me aporto hoy. Sino que... Sino también sin jurado de expertos. Ah, exacto. Bien. Muy bien, abrimos las intervenciones. Pues si nadie se anima, empiezo yo con con algo que quiero traer. Me parece muy bien recortado el recorrido que nos muestra Guido, ¿no? Del capítulo, pero quería interrogar algo que está en la página 128, Ujú. eh, específicamente en el párrafo 1, 2, en el tercer párrafo que empieza: si el pasante de la doctrina clásica, lo voy a leer, Bien. y luego formulo la pregunta, ¿no? Si el pasante de la doctrina clásica se supone que testimonia un saber, el que Lacan nos plantea al final de su enseñanza, cuando está preparando, elucubrando el concepto de Santón, es decir, se está enfrentando sin mediación al estatuto de goce, solo puede testimoniar una verdad mentirosa. De este fragmento lo que me interesa destacar es la cuestión de la elucubración del Santón. Es decir, Sí. es un término que no se ofrece fuera de la elucubración, sino que es también un concepto, podemos decir, como todo concepto, elucubrado, ¿no? Y esa elucubración nos dice que tiene que ver con enfrentar sin mediación el estatuto del goce. A mí me parece que es importante, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir este sin mediación? Eh, y si es una elucubración, eh, podríamos preguntar, ¿sería un fantasma? Eh, Pensar que habría la posibilidad de enfrentar de una forma, voy a decirlo así, directa al goce. En todo caso, es mi pregunta, ¿no? Lo digo porque luego va a plantear a partir del pase las dos perspectivas. Es decir, por un lado el procedimiento del pase, que tendría, en mi opinión, un pie todavía puesto en el inconsciente transferencial, en tanto es un relato, y luego el acontecimiento, que estaría del lado de la satisfacción, ¿no? Bien, que estas dos cosas conecten, no me parece evidente. Habría que, en mi opinión, interrogarlo. Perdón, cuando decís estas dos cosas te referís a...
Me refiero al relato y a la satisfacción. Es decir, el pase del parletre se presenta como dar cuenta de una satisfacción obtenida a partir de la operación analítica. Eh, pero bueno, eso se cuenta. Es decir, de alguna manera eso también cae del lado del procedimiento. Entonces me interrogo por la relación entre estas dos cosas, ¿no? A partir de que lo que ha dicho es, el santón es una elucubración de enfrentar al goce sin mediación. Sí, Manuel, Tengo una pregunta con respecto a la satisfacción y es puntual con eso. ¿Qué es realmente la satisfacción? O sea, ¿de qué manera la podemos extender en esta conversación? ¿De qué manera la podemos, no sé si definir o extender un poco por lo que dice Miller? Porque satisfacción es un concepto que en Freud tiene una noción y en Lacan tiene otra, y que también varía mucho en las escuelas de psicología. Y esto es algo interesante, porque me parece que a veces se presta para malos entendidos. ¿cómo Y la es- entiendes? yo lo entiendo a partir de la distinción. Y la distinción entre necesidad, entre deseo, satisfacción, o sea, que una corresponde más a la parte psicológica, la satisfacción, es decir, para la psique no es que hay placer. El placer ya es algo del orden de la sensación, del cuerpo, pero también me nace eso en virtud de la pregunta, bueno, ¿cómo se satisfacen al hablar del análisis o al hablar de lo que uno atraviesa en el análisis? Ahí está también esa cuestión. Desde el punto de vista de la psique, entonces sí, todavía hay un goce que es irreductible. Entonces, si hablamos de ese tipo de satisfacción, que le corresponde el pase del análisis. Es una pregunta que me nace, no sé si eso está acertado o no, o merece también ser expandido, pero me parece que para evitar malos entendidos. Muy bien, Cecilia. Bueno, me quedé pensando también, José, en esto de que el pase se cuenta, ¿no? Y Se te en escucha dar muy bajito, cuenta. ¿puede ser? Ay, puede ser porque Ahora no mejor. funciona bien Ahí va. No, ahora que bueno, está cerca, sí, mejor. para que me vean bien. Eh, estaba pensando en esto de que el pase se cuenta y en esta imposibilidad de historización que estarían contando. Y creo que justamente muchas críticas tenían que ver con esto, ¿no? De la manera de hacer el pase, de cómo se cuenta, y justamente que debería ser algo limitado, escaso, o sea, que se dé cuenta justamente de esa imposibilidad. Entonces me quedé, pero sí, que es una paradoja para mí. ¿De qué Ujú. contás? Eso. Ficción, ¿no? ¿Verdad? Mentiroso. Guido. No, me quedo con esta pregunta que trajo Manuel en relación a la satisfacción. Que por lo menos a mí me orienta en cómo pensar todo esto un poco. Eh, yo creo que la satisfacción en todo caso es quizás la única, pero satisfacción no sin confundirse con el placer, por supuesto. Pero me parece que es el único tipo de relación posible con el goce, en todo caso. Ujú. Tanto que traiga placer como displacer. Eh, quiero decir, ese es lo que trae de imposible la historización, la historización también del discurso. Es decir, no es posible hablar de ello. Y por eso me parece a mí, para mí también me llamó la atención que ubique ahí el lugar de lucubración junto a Centón. Eh, pero me parece que lo hace para remarcar este lugar de verdad mentirosa. Es decir, Ujú. del goce no hay nada que podamos decir al fin y al cabo, Ujú. salvo, en todo caso, en el pase donde uno miente, miente a sabiendas respecto de su saber hacer con el goce, pero porque no puede hacer otra cosa. Sí. Eh, en ese sentido pensaba también cómo se relaciona quizás con lo de cómo terminan los análisis. Creo que es en esta doctrina de imposible, donde ya no hay un saber, sino que es del orden de transmitir una cierta experiencia.
eh, que se podría empezar a entender lo que sería la doctrina del pase y por qué en todo caso el jurado de expertos no tiene lugar ahí. Ujú. Eh, Digo, si no es lo mismo que una supervisión, por decirlo así. Nos referimos de vuelta a la clínica. Y ahí me parece que el pase lo que aporta precisamente es lo novedoso, donde ya no es un caso clínico, sino un, el testimonio de un fracaso, efectivamente. Ujú. No adelantes clases, Guido. ¿Eh? Paco, está No silenciado. adelantes clases. Perdón. Si lo digo no es de memoria, simplemente me quedo boyando porque no me seguí leyendo. Sí. No, pero me ha sugerido lo del pase como medio fracaso. No sé por qué lo ha asociado a la verdad como media verdad, ¿no? Mm. Sí, es que ese Maripaz. es el fracaso. Mm. No, lo que estaba diciendo Cecilia un poco, también a mí es que la palabra pase me chirría igual que me puede chirriar la palabra clínica cuando estamos hablando de goce. Y en el sentido de que de lo que has leído, José, enfrentando sin mediación. Entonces, para mí el pase también me resulta como algo en medio. Pase, la palabra pase ya me resulta que como con el goce no me cuadra. Y en el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, que creo que hay una referencia ahí, me llamó la atención que habla de Freud, que Freud nunca nombró analistas, dio los anillos, pero nunca nombró. Es más, como que él no descubrió el psicoanálisis a través de la histérica, sino en realidad en su soledad. ¿No? Y entonces un poquito, bueno, está claro que yo pienso que hay una crítica en el fondo al pase. No, Ujú. no sé si es un, no sé cómo hilarlo todo, pero me parece que con el goce el pase tampoco, o habría que llamarlo arreglo o apaño, pero pase, Ujú. ya está. Bien. Sí, la pregunta de Manuel sobre la satisfacción, ¿no? Me parece que invita a interrogarse sobre cuál es la satisfacción que habría, lo voy a decir así, más allá del placer, es el título del texto de Freud, más allá del principio del placer, y también más allá incluso de la insatisfacción, es decir, puede haber satisfacción en la insatisfacción. Entonces, a propósito de eso, retomaría algo que dijo Guido, que dice, el goce es la única satisfacción posible. Me parece que es importante tener eso en cuenta, porque en algún momento se hablaba de contrariar al goce, ¿no? De irle en contra. Eh, y creo que frente a eso no se puede hacer sino eso, arreglárselas, ¿no? Maripaz lo destacaba. Pero eso no libra, en mi opinión, la pregunta de si el santón es una elucubración de enfrentar el goce sin mediación, ¿sería posible entonces enfrentar el goce sin esa mediación? ¿O eso es el producto de una elucubración? Son dos cosas distintas. Si es el producto de una elucubración, quedaría limitado a la propia elucubración, es decir, al propio sentido que se le otorga a la noción de santón. Y por ende estaría mediado, es decir, el santón sería un concepto mediador en sí mismo, así como el de pase, ¿no? Y a propósito del pase de la ultimísima enseñanza, de este pase que ahora Miller va a poner en tensión al decir un pase sin jurado de experto, me parece que conviene interrogar qué es lo que produce ese movimiento, ¿no? Y en mi opinión, no se desprende del pase procedimiento, no del todo, porque hace falta, digamos, autorizarse con otros.
pero quizás sí es una cuestión de énfasis poner el pase como acontecimiento, en solitario, ¿no? Bien, Manuel. Quisiera retomar entre lo que dijiste ahorita y lo que comentó Diego hace un momento. Hay un texto de Miller que me hace eco ahorita, que es el de Introducción a la Clínica Psicoanalítica. Ujú. Un capítulo muy puntual donde él distingue imitación de identificación. Y fíjense que él aquí habla de eso, imitación, que no es una imitación, se trata más bien de una identificación, que es una puntualidad con respecto al pase. Y cuando señalas lo del goce, si es una locuración o no, no sé por qué me ocurrió pensar esto en términos de táctica y estrategia a lo von Clausewitz, que él hablaba de la victoria, la estrategia, la táctica, la derrota. Y hay algo que me resonó. Dije, bueno, pero es que si el testimonio del pase, o el pase, mejor dicho, es presentar su verdad mentirosa, dar cuenta de una satisfacción, esta satisfacción yo la pienso es como el hacer las paces con mi goce. Esto es lo que yo presento acá. Esto es lo que yo identifico con lo que yo hago las paces con. No es una victoria, no es una derrota, es un hacer las paces con mi goce. De esto yo soy un sujeto responsable de sí, con eso hasta donde puedo, si es que eso existe. Y no sé, cuando lo pienso de ese modo, de alguna manera siento que se decantan algunos términos allí que me está dando la vuelta con eso. Respecto del goce, respecto de la satisfacción, yo pienso la satisfacción de esa manera también. Una manera de hacer las paces con el goce de uno. Y dar cuenta de eso. ¿Es con esto con lo que yo me llevo? ¿Es con esto con lo que yo me identifico? ¿Es esto lo que yo he, no sé, descubierto, diré? Si es que si volvemos a la tópica freudiana, descubrir. Ya. Guido. Mm. Eh, Cuando levanté la mano era una cosa, ahora ya es otra totalmente distinta, pero bueno. Bueno, me quedé con algo que plantea Maripaz en relación a una crítica al pase. Eh, y estoy de acuerdo, creo que hay una crítica a la escuela ahí, en el planteo del pase clásico, digamos, que creo que es la misma que sostiene hoy por hoy. Yo no creo que va por otro lado. Eh, Creo que precisamente esta crítica de el pase en tanto que exposición de un saber eh, es lo que está criticando, es lo que está diciendo, no, no están leyendo Lacan, no me están entendiendo. Me parece que eh, en ese sentido, esto del el síntoma, corregiré una cosa nada más que de lo que dijo Manuel a mi gusto, no de identificarse con el goce, sino de poder encarnar ese modo de goce. En definitiva, pues, si ponemos ahí la palabra identificación, estamos mediando con el Ujú, significante. Y precisamente lo que está diciendo es que es eso, que es, como decía la expresión que trajo José, sin mediación, enfrentarlo sin mediación el estatuto de goce. Eso sería el santo. Ya me la pegaron como lo dicen ustedes, pero No, eh, como modo de goce, ujú. como tiene modo de razón. goce. Perdón, y una cosa más. Eh, por esto decía de lo pensaba ahora a raíz de lo que trajo Manuel, la satisfacción como único modo de relacionarse con el goce, con lo real. Eh, en tanto que es, digamos, el saber hacer con ello, con ese modo de goce original, eh, lo que en todo caso nos lleva a la satisfacción, insatisfacción, digamos, lo que nos lleva a un análisis. Ujú. Eso, perdón. Ana. Entonces, sobre la transferencia, para mí es muy difícil de comprender la transferencia en la última enseñanza. Entonces, pienso que se podría relacionar transferencia en la última enseñanza con el analista ayuda contra. Mm. No sé. Ayuda contra.
Sí, es un... es una expresión, ¿es correcto? Ayuda contra. Sí. Está así, ¿no? Lo que pasa es que es una expresión que tiene tiempo, pues yo tenía tiempo que no la escuchaba, digamos, ¿no? Pero Yo no la conocía. en todo caso, la transferencia, yo creo que más que la transferencia, lo que está en juego del lado del analista, lo destaca Miller, es lo que tradicionalmente ocupaba el lugar de la contratransferencia, es decir, de lo que se producía del lado del analista frente a un paciente, ¿no? Que, que en algunos espacios se usaba para el diagnóstico y el tratamiento, digamos, ¿no? Lo que un paciente producía, yo siempre lo digo, es decir, la primera pregunta de un supervisor de la IPA era, ¿qué te produce ese paciente? Y entonces Ujú. el tratante decía lo que se le ocurría, ¿no? Me produce miedo, me produce asco, generalmente afectos. Y a partir de allí, eso era el índice de la estructura o de lo que pasaba con el paciente, ¿no? Y Lacan más bien introduce allí un distanciamiento de esa posición para decir, en aquel momento, que diría que es el Lacan clásico, el analista vacío. Pero en la ultimísima, me parece, en la última todavía aparece, pero en la ultimísima desaparece prácticamente la noción de transferencia, deja de ser un término Ujú. presente, eh, para dar lugar, me parece, a lo que ocurre en un análisis, digamos, más allá de del analista o del analizante, etcétera, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que a aquel punto, incluso en la primera formulación, está que el analista no ponga en juego su inconsciente. Su inconsciente, Ujú. diría ahora matizando, transferencial, para distinguirlo Ujú. del inconsciente real, ¿no? Es lo que puedo decir allí. Y de lo de Manuel, me parece interesante que traigas a Clausewitz, porque lo, por, o- lo haces para apelando a un conjunto de bueno, lo que es argumentado, ¿no? Pero también trae a Clausewitz Miller en la conferencia Todo el mundo es loco, para decir algo que es potente, que es el principio de realidad es la continuación del principio del placer por otra vía. Que me parece que si tiene una importancia, es porque marca un tipo de relación que no es la relación de exclusión, o es principio de realidad, o es principio de placer, ni es la relación de continuidad, que es primero principio de placer y luego principio de realidad, que vendría a sustituirlo, ¿no? Sino que en términos freudianos sería el reaseguramiento de una cosa por la otra. Y yo creo que de lo que se trata en este pase es de dar cuenta del goce que se juega para un sujeto cuando relata y cuando no relata, lo diría así. Es decir, del goce que está presente siempre. Y creo que ahí estamos en la perspectiva del concepto milleriano de iteración. Bien, Guido. Bien. No, también retomando la pregunta que planteaba Ana. Em, sí, yo creo que a partir de la ultimísima se va decantando de que efectivamente eh, la transferencia y por ende el analista mismo es un obstáculo. Mm. Eh, es un obstáculo en tanto lo dice en la clase, quizás fue demasiado condensado lo que tendría que ver y demás puntillos. Eh, es en este hable que es el primer significante que se presenta para, eh, ¿cómo dice? Dirigir la atención, por así decirlo. Y esto que Ujú. precisamente planteaba Lacan en el Left Labs, no hay, no hay atención que pueda, bueno, no recuerdo ahora cómo era la cita, pero digamos, sabemos que en cuanto se dirige la atención, ya estamos fuera del inconsciente real.
Eh, En el y me Epstein parece, Labs es el sitio donde estamos seguros de estar en el inconsciente real. Creo que es algo así. sí, exactamente. Pero usa la palabra atención también. Creo que no sé si en la misma frase o casi. Mm. Y me parece que lo central ahí, en todo caso, la diferencia entre un pase y otro, me parece que va de la mano de esta distinción que remarca mucho Miller de vuelta en cómo terminan los análisis, que lo venía remarcando también en las últimas conferencias dadas, de la diferencia enunciación y enunciado, Ujú. donde el analista, el problema que trae en todo caso es el escuchar la enunciación, el enunciado y no la enunciación. Ahí sería el fallo del analista en todo caso, donde ya eh, no vibra, no es sensible ante aquello sintomático con H que trae el paciente, y lo tapa de sentidos. Creo que es el mismo problema que tenía el pase clásico. Mm. Hasta ahí. Manuel. Tengo otra pregunta de la página 129, en el segundo párrafo. Dice Miller, por lo tanto, aunque en el momento en que inventa el pase, lo esencial está para Lacan consagrado al acontecimiento pase, en este último texto, en este lugar, no hay más que la indicación mínima de que en el final de análisis hay satisfacción. Esto ya lo mencionamos. Ahí pone, continúa, no tiene otro término más que la satisfacción que marca el final de análisis. Indica en la página 61 del prefacio de la edición inglesa del seminario 11. Esto es lo que tenemos ahora frente a la compleja construcción del pase que Lacan elaboró en el 66, 67 y 68 y que pasaba especialmente por la teoría de los grupos. Ahí es donde quiero hacer la puntuación. ¿Cuál teoría de los grupos? Porque son tantas, e inclusive ahorita citando a von Clausewitz, eso es una teoría grupal. Mm. Cuando hablamos de identificación e imitación, esto también toca un poco con la teoría psicodramática. No sé Creo si que creo que es tomado de Bion, ¿vio? de Wilfred Bion, con quien Lacan hizo en algún momento en su visita a Londres un trabajo sobre grupos, y, en fin. Pero creo que es de allí. Creo recordar que es de allí. Sí, Maripaz. Bueno, también de respecto a lo que estaba diciendo Ana del psicoanalista, en el prefacio a la edición inglesa hay una pregunta que hace Lacan que a mí me ha parecido interesante y se pregunta, ¿hay casos en que otra razón lo lleva a usted a ser analista que no sea la de instalarse, es decir, recibir lo que corrientemente se llama guita para atender las necesidades de a su cargo, en cuya primera fila está usted mismo, según la moral judía? Un poco, creo que vuelve un poco retorna a lo de la soledad. No sé cómo decirte, yo creo que hay mucha incidencia en que volvamos también un poco los analistas a hacerlo en la intimidad, ¿no? Mm. Un poquito. Y que no hay otra función, que todo es mentira. O sea, es que, ¿por qué someter esta profesión a la prueba de esa verdad con que sueña la función llamada inconsciente y con la que hace chanchullos? Como nos pone de chanchulleros, vamos. A mí me ha hecho mucha gracia tanto lo de la guita como lo de chanchullo, ¿no? Dices, bueno, es que todo es, ante el goce todo es, no sé, se cae todo, ¿no? No lo veo de otra manera. Incluso cuando habláis de habéis hablado de lo de la atención en la página 132, que lo pone como el proton pseudos del psicoanálisis y que somos nosotros, el analista mismo, ¿no? Y como que es la primera mentira, la atención es la primera mentira de todas. Bueno, eso me ha llamado la atención respecto a la pregunta que ha hecho Ana. Sí, la cuestión de la mentira, me parece que la experiencia analítica, en tanto, lo encuentran en la página 135, es la demostración de la imposibilidad de la historización, cuando habla de la modalidad del fracaso,
me parece que da cuenta que el analista sería uno que sabe que miente Mm. cuando habla, ¿no? A diferencia del, lo voy a decir así, el neurótico, pero también de otros, ¿no? De otros parletres, que piensan que dicen la verdad. Entonces ese creo que es un primer giro importante, ¿no? Y sobre la cuestión de la atención, yo creo que ahí hay un punto que es absolutamente central, eh, que también se pesca cuando habla de la formación del inconsciente, cuando objeta, cuando critica la noción de formación, en la página 133, dice, hablamos de formaciones del inconsciente cuando las emergencias de la verdad o de verdad han sido formalizadas. La formación es ya un estado segundo. Yo utilicé entonces el término emergencia para calificar lo que hay de primero. Eh, entonces, del lado del goce estaría la emergencia y no la formación, ¿no? Pero es verdad que cuando metemos la atención en este asunto, eh, por un lado, se dice, bueno, que el analista no atienda, entonces, ¿no? Que no esté pendiente, se ha hablado de la atención flotante, en fin, ¿no? Que no atienda para no caer del lado de la verdad mentirosa, ¿no? Eh, pero, de alguna manera, es una pregunta que tengo, me parece que la acción del analista, cuando el analista hace un corte, si bien no es para desplegar el sentido, cuando hace un corte en un sitio y no en otro, me parece que ubica en ese lugar un valor de la verdad. Si no, no habría acción analítica. Es una pregunta que puedo dejar abierta, ¿no? En la acción del analista sin garantías, sin embargo, si se hace el corte, es esperando que se produzca algo, ¿no? Y eso me parece implica ya una cierta suposición. Por eso incluso, aunque sea uno de los términos, es en el seminario 23 sobre el Santón, donde hace el giro hacia la ultimísima enseñanza, pues esta noción de Santón, aún así, aún en esa perspectiva, no deja de ser una locuración. Yo creo que en eso se relaciona con el analista como obstáculo, ¿no? Bien. Mm. Laia. Empiezo por el final, porque lo acabas de comentar, José. Yo Mm, no sé si tanto sería el fracaso en el pase del Parlet, sería del lado del sabe que miente, sino más bien del lado del yo no sé. mm, Lo digo de memoria de cómo terminan los análisis, ¿eh? Creo que sería ir más allá del binomio verdad-mentira. mm, Eso. Y en cuanto a la pregunta de Ana, igual sobre la transferencia, igual hay que pensar que si la transferencia se dirige al analista, pues su infatuación, toda la cuestión está, es una cosa, pero si la transferencia se dirige al propio discurso analítico o al propio inconsciente de cada parlet, ya es otro cantar, mm, por dejarlo un poco abierto. sí. Guido, estás como un mute, ¿eh? Perdón. Eh, Me quedé con esto de que trajiste vos, del lugar del corte y esto de la espera o la esperanza de que eso produzca efectos. Eh, no estoy tan seguro de eso. Mm, Pensándolo así digamos, llevando la ultimísima el pie al fondo del acelerador, digamos, pensando más, sí. ya saltándonos, perdón Cecilia, pero a la última conferencia con la presentación del libro. Ujú, Eh, Creo que el analista precisamente se tiene que curar de eso también, de creer en los efectos. mm, Porque si hay efectos ahí, hay causalidad. ujú, Es
el encadenamiento S1, S2 es que la histerización es posible, la historización es posible. Mm. Y creo que lo que está marcando precisamente con el pase o la clínica del síntoma es que precisamente por lo que es fallido el pase del síntoma. Porque en tanto articular ese modo de goce en un cierto discurso, prestarle una cierta atención, eh, ya no es un sancionar, es eso, ahí hay un goce, que es a lo que, a lo que prestan su cuerpo los pasadores. Si no es a un delirio, a un no ser incauto ante lo real, que lo real no puede hacer otra cosa que mentirme, como decía unas clases más atrás. Mm. Eh, Sin embargo, es la única manera que tengo de poder transmitir algo, quizás, de decir algo nuevo. Eh, Creo que un poco a eso también apunta con esto de que del obstáculo que es la transferencia y principalmente el analista, de creer en el corte como una interpretación más a la antigua, porque en ese sentido no se corre del lugar de la interpretación clásica, sino que el corte también hay que repensarlo como interpretación. Eh, Hmm. Porque el salto ese del tigre que hablaba en la última, ¿eso a qué se referiría? Mm. El estar atentos a ese momento, a ese centro, ¿os acordáis? Sí, pero es un estar sí, atento. Sí, pero el salto ya es algo más. Mm. es un salto puntualmente, me parece. No hay una continuidad ahí. No, no, Y Es no una, hay corte, no hay corte ahí. no hay estoy de irrupción, no hay corte acuerdo, posible. pero precisamente en la línea de un cierto estar atento de parte del analista, que es a la vez obstáculo, porque la atención está planteada como un obstáculo, ¿no? No, Y yo creo que perdón, pero para sí, no confundirnos con la terminología, estoy de acuerdo que hay algo de ahí, pero no diría atentos por el tema de la atención, sino quizás algo más cercano a ser sensible mm, a poder sí, sí, resonar entiendo frente que a no es eso. una atención, ¿cómo le dicen? No sé si era focal, ahora ya no me acuerdo de las cosas de psicología, pero algo de ese orden, ¿no? Pero en todo caso, tu intervención, Guido, lo que me produce es una pregunta, ¿no? Es decir, ¿se puede no elucubrar? Si habría una manera de librarse de lucubrar, de no estar loco, de no delirar. Eh, Allí hay una pregunta, ¿no? Cuando lo real es definido por lo imposible, que es esta forma negativa, ¿no? Que nos comenta Miller, cuando es definido como un fracaso, eh, lo real, en tanto se dice, no podría sino mentir. Pero a eso, digamos, le suma un real, lo veremos en la clase siguiente, que es que es de otro orden. En ese punto es el de la Mm. contingencia. Y después creo que habría otro más, que es lo real que itera. Pero bueno, eso es una hipótesis, ¿no? Pero en todo caso, Mm. lo que creo que hay que tener en cuenta es que por el hecho de hablar, es decir, no nos vamos a librar de, digamos, de lucubrar lo que decimos. Y yo diría que el analista tampoco. Es decir, creo que el analista está lejos de ser el lugar vacío, vaciado, limpio y puro de artefactos, sino alguien me parece que se desplaza de ese lugar ideal, entre comillas, hacia un lugar de alguien que ha hecho una experiencia, la suya, y que en ese sentido puede acompañar a alguien a hacer otra, cada uno su experiencia, pero no sé si es este el lugar aséptico que que Lacan oponía a la contratransferencia, digamos, ¿no? Como un lugar vacío, limpio, etcétera. En fin.
Mm. Guido. Me hiciste acordar de algo que estábamos trabajando hace unos días. Eh, y lo pensaba en relación a cuál sería el resultado de un análisis al fin y al cabo, que es esto del pase. Ujú, Eh, y por un lado pensaba, o sea, sí, es cierto, somos sujetos de discurso. En tanto hablamos, no podemos salir de eso. Pero justo estábamos trabajando en relación al acontecimiento en Heidegger. ujú, Eh, y la denuncia que trae eso, digamos, cómo entender el acontecimiento y por qué está este reclamo a Occidente. Pues, a ver, es el reclamo al habla occidental en todo caso. ujú, Es, es el mismo reclamo que hace Funes el Memorioso a su interlocutor. Pensar que el perro de las 4:15 es el mismo que el perro que está ahí en el mismo lugar a las 4:20. Confundir el ente con el ser, con este lugar de, eh, ujú, digamos, que el lugar de la enunciación eh, me define de alguna ujú, forma. Es decir, poder ubicar el yo detrás de a esa frase que es dicha me ujú, permite ubicarme. Y me permite ubicarme sustancialmente, quiero decir, como una sustancia, como algo que se mantiene en el tiempo, siempre igual. Y precisamente, a ver, me parece que a eso apunta también Miller con su crítica a la clínica a la hora del pase. Donde pensar que, en definitiva, que es lo que critica también, me parece, a este pase clásico, como donde ya hay una retroacción de los significantes puestos en juego en la transferencia, para hacer un recorrido, si se quiere. Sino que precisamente de vuelta, es la verdad mentirosa. Es decir, depende del momento en el que diese el testimonio clínico, o digamos, el caso clínico Guido, así como el ujú, caso Joyce que plantea Lacan, que ahí ya sería distinto. Y ahora un segundo ya digo por qué. Eh, digamos, siempre es un recorrido distinto el que daría. Eh, Sin embargo, eso sigue siendo una elucubración de saber sobre la satisfacción de ese sujeto o de ujú, ese papel, digamos, con propiedad. Eh, Sin embargo, en el caso de Joyce no, ujú, porque en el caso de Joyce parecería ser precisamente, por lo menos lo que nos muestra Lacan, lo que nos enseña Lacan, es que eh, ahí hay un S1. Es decir, él lo dice, un S1 puede ser un instante, una frase o toda una vida. Creo que por eso el Joyce toma el valor de, por usar un término ajeno, arquetipo, por así decirlo, ujú, de modelo del resultado de un análisis del pase, donde no hay posibilidad de lucubración, donde ese S1 nunca encadena a un otro, ujú, y en ese caso es siempre el mismo, siempre itera igual, lo que sea que pudiese decir. Eh, Me parece que va ahí la crítica que se viene cocinando en todo caso desde un poco antes también, desde algunos seminarios antes también. Ya esta crítica que plantea Miller en relación a la ultimísima. Eh, Creo que es eso, es la creencia en la relación sexual, la creencia en el encadenamiento significante, que hay un saldo de saber y se confunde con el saber hacer. ujú, El saber hacer no se acumula. ujú, El saber sí, el saber se puede acumular, es parte del discurso capitalista y científico, la tecnociencia, como dice Heidegger. ujú, Me parece que es un poco a eso a lo que va, ujú. Sí, de perdón por acuerdo. la longitud. Paco. Sí, yo ligado un poco, eh, sí, ligado un poco a esto último que se dice y relacionado con la asepsia, eh, a mí la verdad es que la palabra o el concepto de asepsia en psicoanálisis
me incomoda, ¿no? No sé cómo situarla, no veo yo como eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa que a mí siempre me chirría, pero no la planteo porque, claro, como parece ser que está tan claro, de que la verdad es mentirosa. A mí la frase la verdad mentirosa me chirría, no acabo de entender a qué coño se refiere, ¿no? Porque podemos pensar que cuando alguien dice algo, no está pensando que está diciendo una mentira, está pensando que en ese momento, y insisto y subrayo, en ese momento, en esa circunstancia, lo que está diciendo es lo que más cerca está de su verdad. Luego, viene Heidegger y nos plantea el tiempo y evidentemente con el tiempo, pues digamos, la situación va cambiando y la verdad también va evolucionando o rectificándose o moldeándose. En el sentido de una verdad, digamos, que siempre es transitoria, sí que estaría de acuerdo. Pero la palabra mentirosa, no sé, le veo un toque moral que yo no acabo de entenderlo, ¿eh? Eso no. Yo prefiero hablar mejor de una verdad que en ese momento es tal cual, pero también sé que eso es transitorio porque cuando las circunstancias cambien, posiblemente diga otra cosa o modifique lo que he dicho antes. Eh, no, dale, José, no sé, quería decir algo respecto a lo que dijo Paco recién. Sí, dale rápido para poder ir a la Dale, siguiente. Yo también haré una puntuación rápida. dale. Me parece que, a ver, el tema no es que sea mentirosa en el decir, me parece que lo de verdad mentirosa, y entiendo lo que planteas vos, pues sería un cambio de valor simplemente de un enunciado. Y me parece que precisamente es por ese lado el que no va. Ajá. Me parece que la verdad mentirosa lo que implica es que en todo caso, sea cierto o no, poco importa, sino que lo que hace es que tapa la enunciación, confunde enunciación y enunciado, y ahí está la mentira, donde esto no es lo que estoy diciendo, esto no logra decir lo que estoy, ser lo que estoy queriendo decir. Yeah. Sí. Entre decir y el dicho, quiero decir, la distancia. Sí. A ver, Se me ocurre a mí. sí, no, pero visto desde ahí sí que me podría yo poner de acuerdo, recogiendo lo que antes has planteado del ente y el ser de Heidegger, si cuando hablamos desde el ente, efectivamente, ahí sí que está lo que tapa el enunciado, ¿no? Y la enunciación. Porque justamente la labor filosófica sería cómo entresacar del ente el ser, que es justamente lo que posiblemente menos nos engaña, ¿no? Y esa diferenciación entre ente y ser, con respecto a la mentira y la verdad, sí que es fundamental. Bien, voy rápido, es en la misma línea de lo que vienen comentando. Lo que ya Laia también había apuntado algo a propósito del más allá de la mentira, ¿no? Creo que fue la expresión que usó. A mí lo que me recuerda es ese planteamiento que es yo miento. Es decir, desde el momento en que se dice yo miento, estamos metidos en un problema lógico, ¿no? No se puede salir. Y yo creo que la verdad mentirosa lo que nos muestra es que esa estructura, yo miento, está siempre presente, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, si ese no es el punto, a mí me introduce otra vez un poco sobre la cuestión de la elucubración. Si en esta elucubración no hay no hay un placer en juego, o más que un placer, una satisfacción en juego. Y cuando Guido hacía la puntuación sobre Joyce, que efectivamente Lacan lo plantea como un desabonado, etc. Sin embargo, yo no estoy muy seguro que Joyce no elucubre nada. Es decir, también dice, seré leído durante 300 años, tal. Se desliza, digamos, de alguna manera, por otra vía distinta a la de la neurosis, pero no sé si está libre de lucubrar. No sé si hay alguno que esté libre de lucubrar. Más bien lo que pareciera decir todo el mundo es loco es todos deliramos y no nos vamos a librar de eso, ¿no? Pero bueno, pasemos a la segunda parte, en la clase 9, y que Cecilia nos haga el comentario sobre este punto de la verdad mentirosa. A ver si logramos sacar algo de todo esto.
Bueno, voy a ir por los apartados. El primero es algo que fuerza a pensar. Y entonces ahí, ¿se escucha bien, no? Sí, perfecto. Bien. Entonces ahí hace una diferenciación entre investigación, como incluyendo lo nuevo, y la enseñanza que refiere a la repetición. Esto, digamos, en sentido común, no lo que piensa Miller. Y Miller dice, una investigación es mi respuesta a lo que me esfuerzo en pensar. Es una obligación del orden de lo que Lacan designaba cuando imputaba su esfuerzo de enseñanza a su superyo. Si no existe nada que lo fuerce a pensar, no hay ninguna razón para aparentar hacerlo, salvo la conveniencia social. Y él marca, ¿no?, que su propia práctica lo fuerza a pensar. En este primer apartado también habla de la creación del Departamento de Psicoanálisis, de las 7 escuelas de orientación lacaniana y del interés de crear un instituto lacaniano en París, y dice que por un lado no cree que eso vaya a ir por buen camino, y tampoco que si triunfa sea bueno para el psicoanálisis. Y me gusta porque en toda la clase va sosteniendo el hay huelga. Estaban en huelga, ¿no? Porque huelga, una protesta, ¿no? Entonces me quedo con eso y sigo. Segundo apartado, efecto de verdad. No se trata de oponer una verdad mentirosa a una verdad verídica, sino de considerar esencial, constitutiva, la alianza entre la verdad y la mentira. El mentir verdadero es una mentira que confirma, que revela una verdad. La verdad mentirosa expresa algo, pese a todo, más radical, indica que la verdad misma es una mentira. Y ahí retoma que para Lacan la verdad es como pivote, como el resorte de la experiencia analítica. La noción de que la verdad es intrínsecamente mentirosa es lo que implica el concepto de efecto de verdad. Es lo que implica, es lo que empuja la verdad a la posición de un efecto cuya causa es el significante y precisamente la articulación de los significantes entre sí. El efecto de verdad se inscribe en la articulación significante reducida al mínimo, indicando el retorno del segundo significante sobre el primero. Dice, también podríamos decir que el efecto de verdad se desprende de la palabra, que sin palabra no hay efecto de verdad, más aún sin palabra no hay verdad, se necesita que haya un decir para que exista algo como la verdad. La idea de verdad supone que hay una superposición de lo simbólico y lo real, que el dicho puede recubrir el hecho. Simbólico y real lo obligan a pensar. Son dos dimensiones homogéneas, aunque por naturaleza heterogéneas. Lo simbólico es un orden y lo real es un caos. Está hecho de elementos dispersos y disparejos. Gracias a lo simbólico, un paciente puede ordenar su historia, darle sentido, en la que surgen repeticiones. Ahí trae el informe de Roma, ¿no?, donde se pone necesidad y contingencia. Y dice que la necesidad es concebida desde lo simbólico, un no cesa de escribirse. Lo real lo plantea como reverso de la necesidad, un imposible de escribir, lo que no cesa de no escribirse. Su punto culminante es la noción de la no relación sexual como imposible de escribir. Lo real es un blanco, es lo que tiene fórmula escrita como garante, es lo que no se inscribe más que en negativo. Continúa, lo real es contingente, lo que cesa de ser imposible, lo que cesa de no escribirse, lo que no se calcula. Y ahí me gustó la que utilice la palabra contingente en lugar de imposible, porque es así. Entonces, la fórmula de Miller dice, lo real es más contingente que imposible. Percibimos la relación entre lo real y el inconsciente, el modo de sorpresa con que el inconsciente se manifiesta. No sabemos cuándo va a interferir el lapsus, ni en qué momento el sueño les provocará un efecto de emoción que traducirán en términos de verdad. El orden simbólico se apropia de lo que no está ordenado, le impone un ordenamiento, una continuidad, un sentido y una intención. Así, en esta transmutación de contingencia en necesidad, se insinúa la verdad mentirosa. Lacan crucifica el sentido en su última enseñanza. Ahora voy al último apartado, pero antes no quiero olvidarme de decir que él plantea ya en esta clase que en la clínica
lo real queda en la puerta. Mm. Entonces, el último apartado es por el goce, y dice que el análisis empuja al sujeto a hacer de su deseo voluntad. Y en ese movimiento ya se insinúa la mentira. El deseo es reacio a la nominación, no se transforma en voluntad. Lo que nombramos es el goce. En el lugar de ¿qué quieres? Obtenemos, o ¿qué me quieres? Obtenemos aquí hay goce. Obtenemos una localización de goce articulado en un dispositivo significante. Y ahí vuelvo a hablar del síntoma, ¿no? Si no entendí mal, como discurso del amo, ¿no? Y que está para producir goce o sentido para recubrir el goce. Y su finalidad propia es el goce mismo. Y termina diciendo que el lenguaje es el aparato del goce, no está hecho para el sentido y para la verdad. El pase del parletre es la elucidación de la relación con el goce, de cómo el sujeto cambió respecto de lo que no cambia su modo de gozar, y cómo se elaboran para él las variaciones de su verdad, su camino de mentira. Es más el testimonio de un fracaso, como decía Guido, que de un éxito, salvo en la obtención de una satisfacción. Y a lo último puntúa que es necesario trazar una vía que tenga en cuenta los poderes del significante y a la vez la contingencia de lo real. Y hasta aquí. Muy bien. Abrimos el derecho de palabra. Solo haría un comentario, menos se nos pase, que el lenguaje aparato de goce está a la altura del seminario 20. No es de lo ultimísimo. Es decir, entonces poderlo ubicar también en su época, ¿no? Bien. Sí. Aquí hay por si nadie tiene la palabra, digo, aquí hay un punto que se relaciona con la clase anterior con respecto a lo real y al goce. El goce habíamos visto antes que de alguna manera era un goce sin ley, y aquí la contingencia ausente de ley también provoca ese real, ¿no? Ese real eh, imprevisible. Luego, de alguna manera, el real también es sin ley. Es la contingencia que lo trae y no la lógica. Sí, en todo caso, la contingencia ausente de ley me produce una interrogación, porque a pesar de todo es una categoría lógica, lo diría así, ¿no? Y se puede cernir de acuerdo a una cierta lógica. Pero en todo caso, lo que yo quería traer, dos cosas nada más, en la página 141, en en el primer párrafo, a mitad del primer párrafo dice: la idea de verdad supone que hay superposición de lo simbólico y lo real, que el dicho puede recubrir el hecho. Me parece que es importante la cuestión de la superposición, porque lo distingue digamos, de conjuntos excluyentes. En algún momento se planteaba lo real como excluido de lo simbólico, ¿no? Lo opuesto, si se quiere, a lo simbólico. Y aquí lo que dice es que la verdad implicaría que es posible una superposición. No entra a juzgar esto, ¿no? Solo nos ha hablado, es decir, y es el punto que les mencionaba antes en alguna de mis preguntas, solo nos ha hablado de la emergencia de la verdad, que él ha vinculado a la cuestión del modo de goce, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Y la segunda cosa que quería traer es en la página 144, a ver si logro ubicar dónde está esto. Lo ha señalado Cecilia, está en el párrafo segundo del apartado,
Dice, todo lo que llegamos a circunscribir y nombrar de deseo es un goce. En el lugar del que quieres obtenemos como respuesta, aquí hay goce. Es decir, obtenemos una localización del goce, articulado en un dispositivo significante. Me parece que es importante, ¿no? Aquí hay goce, no se libra de la articulación significante. Y además, nos dice Miller, produciría un efecto de localización del goce, es decir, estaríamos del lado del objeto A. Y luego viene toda la fórmula del Santón como discurso del amo, ¿no? Que me parece que también se sitúa del lado hasta el límite del objeto A. Luego quedaría interrogarse por el goce que estaría más allá del fantasma y más allá del objeto A como causa. Maripaz. A ver, ¿cómo has dicho que el goce estaría con respecto al significante? ¿Cómo has dicho? A ver, la frase Articulado. Sí. dice, en el lugar del que quieres obtenemos como respuesta, el que quiere es una pregunta, obtenemos como respuesta, aquí hay goce. Es decir, obtenemos una localización del goce, articulado en un dispositivo significante. Ya, entonces es lo que, claro, el goce está en todos lados. Es como lo que decíais antes de la botella, o sea, coge la forma. Sí, pero el goce está en todos lados, es distinto del goce localizado. Eso es lo que quiero mostrar, ¿no? El goce localizado estaría hasta el fantasma, el objeto A, etc. Y luego está, en mi opinión, goce más allá del fantasma, ¿no? Sin forma, o sea, como sustancia. Bueno, esto me parece a mí que es el equivalente de decir el objeto A es un semblante. También es ese equivalente, ¿no? Como decir el objeto A no escapa de la articulación, no escapa del semblante, no escapa del significante. ¿Qué escapa del significante? Lo que está más allá de la localización y lo que no se puede decir, pero que se experimenta. Pero lo señalo así un poco para tratar de distinguir que no nos está hablando de todo el goce. Es decir, cuando habla de goce, al menos a mí me produce a veces la pregunta, bueno, ¿a qué se refiere? A mí me da siempre la sensación de que hay dos goces. Es un planteamiento. Perdón, ¿cuáles serían los dos goces, Maripaz? Pues uno sería el que estaba diciendo como una sustancia, como algo que está ahí permanente, o sea que no sé, no sabría cómo explicarlo, pero y luego estaría el que va tomando formas, o sea, el que se va colando, ¿no? O metiendo por los significantes, el que tendría forma, no sé, adquiriría un tipo de forma. Es una pregunta que a mí me ronda desde hace algún tiempo, ¿no? Es decir, si hay un goce o hay dos, en la tercera ubican más, ¿no? Es decir, está el goce sentido, está el goce fálico, está el goce del otro, el otro goce, en fin, ¿no? El goce del viviente, en fin. En todo caso, en algún momento tuvimos Lito y yo una discusión, una discusión muy estimulante en alguno de los encuentros sobre este punto. Yo creo que poder planteársela implica establecer el tipo de relación con el cual queremos responder. Por eso lo he puesto en algunas oportunidades por el lado de las relaciones del significante y el goce son cuáles. Son de superposición. Si son de superposición, estamos del lado de la verdad. Son de continuidad. Primero hay goce y después viene el significante y cambia ese goce y lo vuelve otra cosa. O son de reaseguramiento, que es el término que usa Miller en la conferencia de Todo el mundo es loco, tomado de Freud, de los dos principios del ser psíquico de Freud. Si es reaseguramiento, efectivamente estaríamos en Clausewitz.
el principio de realidad sería la realización del principio del placer por otra vía. Pero no quiero que nos quedemos con la cuestión del principio de realidad y el principio del placer, sino que esto nos sirva para pensar tipos de relación que podemos decir, si se ubican en el plano, pueden ser de superposición, en la geometría euclidiana, podrían ser de superposición o podrían ser de sucesión. Pero cuando hablamos de reaseguramiento, de que una cosa es distinta y lo mismo a la vez, me parece que estamos en un espacio que es un espacio topológico y que creo que ese es el esfuerzo de Lacan al recurrir a la topología. Tratar de dar una herramienta para pensar. Y no es lo mismo el santón o los nudos como herramientas para pensar que cuando se elucubra que podría haber un acceso directo al goce, ¿no? Tal como lo decíamos con el comentario de la clase anterior, enfrentar sin mediación al instituto del goce. Enfrentar sin mediación al estatuto del goce implicaría que el goce está superpuesto con el lenguaje, que lo sucede o que lo reasegura. Son tres tipos de relación distintos. No tengo la respuesta muy clara, pero la pregunta sí, un poco mejor. Sí, yo digo, en cualquier caso, y en referencia a lo de Maripaz, me ha hecho pensar en esos dos goces. Yo no sé si habría, digamos, un goce permanente, pero latente, y que luego la contingencia hace surgir un goce determinado en un punto determinado, en un momento determinado. Si la contingencia justamente no va a la fuente de lo latente para hacerlo surgir, ¿no? Mm. Mm. Eh, Tomando estas dos cosas que dijeron Paco y Maripaz, eh, me hacía ruido esto de, por un lado, esto de los dos goces. Entiendo a lo que vas, Maripaz. Y por otro lado, esto de la expresión esto, articular un dispositivo significante. Eh, un poco más adelante, en la 145 dice, en otras palabras, en términos freudianos, es el dominio completo desde el punto de vista económico. Y en el fondo no se trata de que estos tres elementos, S1, S2 y S sujeto barrado, sean significantes o efectos de verdad, sino que son factores para gozar. Son elementos de un aparato de goce. Sin embargo, más abajo dice que al fin y al cabo, si lo pensamos desde el sintón, esto ya no tiene ese lugar. El goce dice, decir la satisfacción que logró extraer del modo de gozar, pues este es lo que es. Es decir, no hay posibilidad de metáfora en relación al goce. Uh-huh. No hay posibilidad de discurso tampoco. Entonces no hay superposición. No. Pero entonces... No, yo pienso que no, por lo menos. No, yo también, pero un poco lo que trato es de poderlo pensar entre todos, ¿no? Ya. Es que, pero porque ese es un tema que puntualmente era lo que venía con Paco, porque también me hacía ruido esto de la contingencia. Uh-huh. Me parece que, a ver, en este punto sí está usando el término contingencia, es cierto. Pero más adelante se despega completamente, incluso de la contingencia, para hablar del goce, para hablar de lo real. Pues ya la contingencia en todo caso es algo explicable, es algo introducible dentro de una concatenación de causalidades. Si bien quizás sea incausada, por decirlo de alguna forma, sí a su vez lleva sus efectos. Y de vuelta me parece es el comentario que hacía José respecto del corte. Creo que en ese sentido no hay que creer en la causalidad, ya sea para atrás o para adelante, sino es lo que es. Por eso no es posible que incluirlo dentro de la contingencia, porque si no ya es darle una cierta explicación, por más original que sea, por más de retrotraerlo al origen inclusive del lenguaje. Pues, digamos,
En todo caso, la causa del lenguaje se podría rastrear a la lang, al modo singular de goce, con los fonemas. Por eso esto me parece que lo que trae de el articulado en un dispositivo significante, en cuando se refiere a los elementos del discursivos, como functores de goce, me parece que precisamente que son efectos de goce al fin y al cabo, pero que ese goce se desliza en lo simbólico, en el deseo, infinitizándolo. De vuelta, esta queja de Funes, esta queja de Heidegger respecto del lenguaje metafísico de Occidente, de creer que el sujeto cartesiano es un sujeto sustancial y no instantáneo del ente. Eso. Sí, estoy buscando la referencia y no la encuentro, pero sé que estábamos... bueno, hay un punto donde, a propósito de la superposición entre simbólico y real, Sí. Miller va a decir son dos dimensiones. Sí, está en el segundo párrafo de la 141. Lo simbólico, lo real, que cito, que me sirven para pensar, lo real como algo que sirve para pensar. Primera puntuación. Y me obligan también a hacerlo, son dos dimensiones que como tales resultan homogéneas. Y yo me detenía un poco a pensar por qué son homogéneas, en qué sentido son homogéneas. Bueno, será porque lo obliga a pensar, ¿no? Yo creo que más allá de eso es porque los nudos, lo dirá, creo que es en este mismo curso, los nudos son nudos de goce sentido, son nudos de goce. Y en ese punto, si los registros son goce, la heterogeneidad que se produce, que dice que es de naturaleza, ¿no? Dice, son dos dimensiones tales que resultan homogéneas, aunque por naturaleza sean heterogéneas. Y entonces, para definir la naturaleza de esa heterogeneidad, va a apelar al orden y al caos, ¿no? Para ordenar lo simbólico como orden y lo real como caos respecto al orden, ¿no? Esta forma de abordarlo, a mí me parece que es importante porque el planteamiento de Miller un poco más adelante en el curso va a ser criticar a Lacan al decir que Lacan fue hacia el 3, hacia el nudo y los tres registros y sus superposiciones, bueno, superposiciones no, porque de hecho no se tocan, ¿no? Pero sus intersecciones, no sé cómo podríamos decirlo mejor, más rigurosamente, pero en todo caso, el ir hacia el 3 habría dificultado el lunarismo que implica que hay goce. Entonces creo que si lo pensamos así, en esa heterogeneidad, Lacan llegó a decir que lo que hacía distinto un registro de otro era la pequeña letrita que le ponía al lado, ¿no? Me parece que es importante dejar de considerar que son tan distintos, ¿no? Excluyentes, No. sino que se formarían parte de la misma cosa. Serían, los tres registros serían del orden del goce. Sí, sí. Eso cambia lo diría así, la forma de abordar. Sí. De la misma cosa, no sé, pero por lo menos del mismo conjunto, ¿no? Sería del mismo universo, ¿no? Habría que pensarlo, si es de conjunto, el universo, si se trata de lo mismo. La apuesta de Miller es ir hacia lo uno. Claro. Y me recordaba, perdón, voy a continuar si no hay nadie. Cuando planteabas esto de los dos voces, Paco, a mí lo que me recordaba es algo que está al final del serial 1, Sí, sí. que es en la última clase, casi, no es la última línea, pero casi es antes de la despedida. Ajá. Dice, hay un 1 que se diversifica y un 1 que se repite.
Uno itera y el otro repite, ¿no? No, uno se diversifica y el otro repite. ¿Y no se podría decir uno itera y otro repite? Pregunto, ¿eh? No. No, No sé Yo si no la creo. iteración, no sé si la iteración comporta estos dos unos. Es decir, tengo la impresión que la iteración comporta algo del orden de, no sé si de repetición, pero al menos de lo que insiste, y también algo del orden de lo que es múltiple, es uno y múltiple. ujú. Sí, fíjate que el uno y múltiple que ahí recoge al final del texto de Miller que tú nombras, el uno y múltiple ya está al principio del Parménides. Claro, Justamente hace ya claro. esa distinción desde el principio del uno y el Y múltiple, en ¿no? Plotino, Y en Plotino también, claro. Guido, Eh, Se me fue lo que iba a decir. No, sí, a ver, creo que efectivamente que es todo un viraje hacia lo uno, efectivamente, en esta. Mm. No sé si crítica a Lacan, habría que ver en todo caso. Yo creo que Sí, Lacan mismo incluso termina dejando los tres en ese sentido. yo me pregunto, Eh, sí, no, 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 me estaba preguntando si ese uno filosófico de Miller eh, no apunta, no como equivalencia, pero que apunta, yo diría, al mismo punto, valga la redundancia, a lo sí, que es lo más singular y particular de cada uno, ¿no? sí. mm, Yo creo que allí también en todo caso es esta paradoja de el uno que se diversifica y que se mantiene siempre igual. Exacto. Creo que es las dos cosas. No sé si habría tal distinción, Sí. no son dos aspectos de abordar lo mismo, en Mm. definitiva. Pero en todo caso lo que plantearía es que no hace serie, no hace grupo, no hay conjunto ahí. ujú. Fíjate bien No hay, que no hay No se posibilidad le de puede repetir. imitar, no se le puede imitar, ¿no? No, No, siempre es Es que, a ver, eso va de la mano de esto de, la otra vez lo rescatamos, el consejo de Freud de que se traduce en el uno por uno, de escuchar siempre como si fuese la primera vez un paciente. mm, Es decir, escucharlo sin tener memoria. El analista no tiene que tener memoria. sí, sin tener memoria en el sentido, sin tener prejuicios sobre. Ni prejuicio sobre ni entender. Es ir así a escuchar sin entender. Precisamente es el entender lo que hace obstáculo ahí. Lo que hace de la experiencia analítica una clínica, al fin y al cabo. Sí, El sí, ir a entender al paciente. sí. En ese sentido, el entender o saber haría casi de tapón, ¿no? A la mm, escucha. Sí, totalmente. Creo que, y perdón, en ese sentido, José, me corregiría una cosa que dijiste, que vos dijiste, vale. lo simbólico es un orden en relación al caos de lo real. Yo diría al revés. Eh, Perdona, vos dijiste lo real en relación al orden simbólico, sino Mm. al revés, sino lo simbólico Sí, es un también, orden también. en relación a caos, por decirlo de alguna forma, de lo real, pero porque no le cabe ninguna causa posible, ningún ordenamiento. Mm. Mm. Sí, pero Eh, ese orden se puede pensar como opuesto en las relaciones de oposición entre el orden y el caos, que es lo que quería decir. Es verdad que puede ser pensado de las dos maneras, ¿no? Lo real como caos en relación al orden sería, lo pensaría así, más bien del lado de lo imposible, ¿no? Pensar, claro. visto desde Es lo que, simbólico, lo real sería un caos. Claro. Pero exactamente, desde lo real, para pensar lo simbólico, que hay una inversión en la ultimísima enseñanza, que va en ese vector, estoy de acuerdo contigo. sí. Sin embargo, yo creo que es importante con esto de lo que insiste, para no decir lo que se repite, y lo que se diversifica, yo creo que es importante eh, pasarlo, diría así, ¿no? ¿Cómo lo explico? Dame un segundo. Ah, no, ahora se me fue. Bueno, cuando lo tenga lo digo. Dale, por favor. Yo no sé si es una burrada lo que voy a decir, pero a mí todo esto me está trayendo a Juanito. Bien.
a Juanito cuando no puede hablar, cuando no puede dirigirse a la niñera, ese punto, yo lo diferenciaría, ese punto de no poder hablar, de no poder, porque en ese momento yo pienso que es ese momento de cuando ocurren las cosas que tu cuerpo aún no está tocado por el lenguaje. Pero Juanito Entonces, sí que está, ¿eh? yo dividiría eso de esto que estabais diciendo de el goce articulado al dispositivo significante. Por eso veo dos. Ya recordé lo que iba a decir, que va en la Vale. línea de esto. Vale. El orden es orden ¿a causa de qué? O sea, ¿qué nos garantiza que el orden no es un caos? Una Está el suerte orden de, del caos. Los indios se manejan en el orden del caos. una suerte de regularidad que suponemos a un conjunto de fenómenos Mm. y suponemos a partir de un acuerdo, de una convención. No estoy muy seguro que el orden no sea también un caos, lo diría así, ¿no? Mm. Y así Bueno, se rompe un poco también el régimen de las oposiciones. bueno, es la repetición en todo caso que da origen, sí. Sí. Es un poco la crítica que trae Kant, que hace Hume Mm. al racionalismo. ¿Sí? Qué bueno. Ni idea. Quiero decir, a ver, la crítica que hace Hume en definitiva dice que la experiencia que tenemos del mundo no es otra cosa que un hábito. Mm. Después intenta contradecir esto, pero es lo que se sostiene, más pese a sus esfuerzos. Donde en definitiva uno se cae un vaso y escucha un ruido de vidrio que se rompe, simplemente se debe a el hábito de cómo experimentamos el mundo. Mm. Quiero decir, si uno tuviese otra percepción del tiempo, donde fuese mucho más rápida, y la caída de un vaso tardaría lo que serían horas en poder escuchar el sonido de la rotura del vidrio, no estaríamos tan seguros de que ese sonido que inexplicable en la experiencia se junta con esa caída del vaso, o el Ujú. rayo y el trueno, como quieran. Sí, sí, sí. Es el hábito de que las cosas se dan regularmente, en definitiva, parecería. Es un forzamiento Mm. sobre lo real, podríamos decir, quizás. Ujú. A ver, porque me hacía ruido esto que traías vos, José, de si son tres o es uno, si son homogéneos o son heterogéneos. Es ¿Y mi de qué ley, manera ¿no? unificar? Sí, sí, no, está bien, pero lo trajiste vos. Sí, sí, claro. Eh, ¿De qué manera unificar todo esto? Creo que sí, que la única manera de explicar cómo de los simbólicos, de lo real sacar lo simbólico, es el forzamiento, es Mm. la elucubración del lenguaje. Mm. Eh, si no nos explica qué relación podría haber entre uno y otro. Parece a mí. Entonces, el forzamiento sería la superposición. Yo pienso Pasa que que también, perdón, una cosa, en el campo, con el nacimiento del campo freudiano dice que es imposible forzar lo real también. Mm. Perdón, yo vamos. decía que Perdón, yo, rápido. Pero es imposible forzar lo real por lo simbólico si lo simbólico está pensado como un registro distinto de lo real. Pero si lo simbólico está pensado como, al igual que los otros, con la homogeneidad de los registros, como, voy a decirlo así un poco rápido, formas, entre comillas, del goce, Sí. lo real se forzaría a sí mismo. Pasa que de vuelta, a ver, lo estás tomando desde lo simbólico para poder Ujú. hablar de forzamiento. Claro. Es decir, No. si es uno, no podemos hablar de los tres registros tampoco. Mm. Es un Claro, claro, poco, claro. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. es un trabalengua. Mm. Paco, perdón. no era sobre lo mismo, vamos, esto es darle vueltas sobre lo mismo, ¿no? Pero pensaba que ese forzamiento de lo real lo veo como necesario en la medida que si lo real no se puede, digamos, decir, ni se puede prever,
ni se puede, digamos, descifrar tampoco. El recurrir a lo simbólico, o sea, el forzar, pasar de lo real a lo simbólico, es porque lo simbólico sí que se puede representar, sí que se puede, digamos, clarificar y se puede identificar o se puede leer. Y en ese sentido sería lo simbólico una lectura like de lo real. O líquida, como está ahora de moda decir, ¿no? Lo simbólico sería una lectura líquida de lo real. Sí, Manuel. ¿Se escucha? Sí. Ok. Pensaba un poco en el término dialéctica para darle la vuelta a esto, porque me parece que habría que prestar atención no en lo que dice Miller en este capítulo, sino en cómo lo dice. Es decir, hace un recorrido de sus pacientes, de su práctica, de su testimonio, no explica realmente un concepto, no lo elabora, no lo clasifica, que me parece que es algo que a veces se peca en psicoanálisis, particularmente cuando se apunta a la última enseñanza de Lacan, sino que por hipotaxia, o sea, comienza dando una cuenta de algo y después cuando finaliza su recorrido es cuando te das cuenta qué es lo que quería decir. Me parece que ese recorrido es lo que hay que prestar atención acá para poder captar la idea de él, porque no en ningún momento da una definición, sino que hace una distinción, que es algo muy puro del psicoanálisis sobre otras disciplinas. Es decir, otras disciplinas se basan en epistemología de la explicación, la definición, la clasificación, mientras que el psicoanálisis da cuenta de lo real, es distinguiéndolo de lo simbólico, distinguiéndolo de lo imaginario, da cuenta del discurso analítico distinguiéndolo de otros discursos. Fíjense la pureza, si se quiere, en ese sentido dialéctica. O sea, no lo explico, sino que lo distingo y en la medida que lo distingo, voy dando cuenta de esto. Y me parece también que es interesante, porque de tal manera es que se trabaja la cuestión del deseo del psicoanálisis, distinguiéndolo de otras cosas. Si uno se da cuenta con los casos clínicos, el paciente en el comienzo comenta, el analizante, nunca dice lo que quiere, sino lo que no quiere. No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero aquello. Y por esa vía es que va haciendo una elaboración, una construcción, si se quiere, ficcional. Porque como toda construcción se basa en eso, una construcción del fantasma, una cuestión ficcional también. Y al final del análisis, sobre ese final es que él da construcción. Bueno, por todo esto, por la vía hipotáctica, por todo esto es que yo doy cuenta de que esto es lo que me constituye a mí. Me parece que Miller, en este capítulo particularmente, da testimonio de eso en el cómo lo dice. No en lo que está diciendo, sino en cómo lo dice, cómo construye toda esta cuestión. No sé si alguien más comparte esa idea, pero me pareció interesante fue eso, cómo da cuenta de ello. Si yo me quedaba con la cuestión de forzar lo real o no forzar lo real, ¿no? Casi como una pregunta shakespeariana, ¿no? Tengo la impresión que si quedamos del lado de con lo real no se puede hacer nada, entonces el psicoanálisis no tiene sentido, ¿no? Ningún tipo de utilidad. Creo que cuando dice, Totalmente de acuerdo. claro, entonces es a partir de salir lo voy a decir así, de la impotencia, no se puede hacer nada con lo real. Pero este forzar me parece que entra en tensión con la idea de que había que contrariarlo. Es decir, en algún momento se pensaba la economía, que era el término freudiano, la economía psíquica, como que había que contrariar el goce del paciente, protegerlo del goce mortífero que lo habita y todo ese rollo, ¿no? Y en ese sentido creo que es donde se puede ubicar, no es forzando lo real, quizás más bien es dócil. A mí lo que me viene es más bien es dócil al modo de goce de un paciente. Luego Pero, está la cuestión de si este forzamiento sería
a través de un recurso como el lenguaje, o si sería sin mediación, que son, y ese sin mediación, además, ¿qué significa sin mediación? Porque podría llevarnos a hacer conductismo, ¿no? Entonces lo digo un poco así. Claro. Sí. Pero yo veo, por ejemplo, si nadie tiene la palabra, yo veo que, por ejemplo, voy a repetir lo que he dicho antes, que lo real, si se desplaza o lo desplazamos hacia lo simbólico, ya es una manera de entender ese real vía simbólico, no real en tanto que, digamos, puro, porque parece ser que no se puede captar o decir algo sobre eso, pero al forzarlo hacia lo simbólico es un intento de explicación de ese real que no se puede decir de otra manera. Sí. Guido. En esto que trajo Manuel, me gustó el término hipotaxia, no lo tenía. Llegando al final, a todo esto que nos lleva de... dice, nos queda a nosotros trazar una vía que tenga en cuenta los poderes del significante y a la vez la contingencia de lo real. Y el título del primer apartado, algo que fuerza a pensar. ¿Cómo llegamos ahí, al fin y al cabo? ¿Cómo volvemos ahí? En todo caso, porque dice que lo que fuerza a pensar, en definitiva, es lo real. Esto que incluso antes, varias clases antes, da como reserva mental también. Sí, sí, sí. Exacto. Y en ese sentido, o sea, pensaba en esto que traías vos, José, que insistías con lo del forzamiento. Y cómo es, y cuál sería el lugar de la práctica del psicoanálisis. Creo que efectivamente es una. Bueno, hay que ver si cae dentro de también lo mismo que la utilidad. Pero sí es una práctica sin valor. Y es importante recordar eso. Pues si no tiene valor, no tiene valor precisamente porque no hay nada que se pueda decir de ello, no hay nada que lo pueda sustituir, no hay metáfora posible, no hay posibilidad de decir algo de la experiencia analítica. Es decir, es lo que es. Y en ese sentido, de vuelta, no es posible forzarla. Es el analizante que viene a satisfacer una urgencia. Y nada más. Si después en todo caso logra librarse por vaya a saber uno qué también, logra librarse de la creencia en sus palabras, en esto de ser dueño de sus palabras, de que dice verdades, bueno, entonces se podría decir que está apto para ser un analista. Pero mientras tanto es un marcarle es eso y no lo que dijiste. No dejar pasar el deseo. Entonces queda sobre eso que puedo decir. Es que, a ver, de vuelta, perdón, ahí la terminología es equívoca. El decir creo que es lo que viene a hacer el analizante, en todo caso. Y en todo caso, cómo hacer un dicho de eso sería la clínica, sería lo que relata de su experiencia, sería el testimonio. El testimonio no, debería ir más allá. Claro. Pero Lo digo para que no se quede en un punto muerto, porque todo el mundo, vamos, todo el mundo, es que hablo por mí. lo que saca el punto muerto precisamente me parece que es eso que fuerza a pensar. Ajá. Ya, pero tiene que ser un pensar con un decir, porque pensar, si se queda encerrado en el pensamiento, no No, avanzamos. no, pensar en tanto que decir. Creo que no hay Claro, distinción ahí cuando claro. refiere el término en tanto que Heidegger. Creo que pensar y decir no son distinguibles. En esto de precisamente de, digámoslo, hablar sin saber, Mm. hablar gozando. Eso es pensar.
Eso es decir, Sí, y me callo. mi intervención iba en la misma línea, ¿no? Es decir, Paco decía lo real sin lo simbólico, no se puede captar, no se puede decir. Y a mí me producía una pregunta, ¿no? Es decir, primero, si lo real efectivamente está excluido de lo simbólico. Y digo esto porque luego Miller lo va a extender, es el título de uno de los capítulos de Sutilezas, que es lo real miente. Entonces no estamos muy seguros cuando hablamos de lo real, habría que preguntarse cuál real, pero tampoco estamos muy seguros de escapar a la cuestión de la mentira. En todo caso, no creo tampoco que sea equivalente que lo real no se pueda decir, en eso estamos, creo que más o menos todos de acuerdo, pero no sé si no se puede captar. Precisamente el pase acontecimiento daría cuenta de una satisfacción que se puede captar como experiencia, en la experiencia, pero de la cual no se puede hablar. También es el goce femenino, ¿no? Entonces, no creo que sean equivalentes, ¿no? Y lo que decías tú, Guido, si lo real está excluido, ¿no? Si no hay posibilidad de dar cuenta de la experiencia analítica, el pase quedaría, en mi opinión, muy cuestionado. Quedaría como un semblante, ¿no? O quizá, como yo lo he podido pensar, es más bien como la solución para un sujeto que goza de eso, pero que en modo alguno es una solución para todos, ni nada de esa línea, ¿no? Bien, Manuel. No, quería decir que con lo que acaban de citar tú y Guido me quedó la cabeza quemando cable. Porque hay textos ahí, sí, Guido está... Vamos, logramos algo. Hay unos textos de Miller que me llegan a la cabeza inmediatamente. Extimidad, el banquete de los analistas. Creo que en uno de ellos él apunta el término sublimación, que calza con lo que estamos hablando acá del pase, primero. Vérselas también con ese Real de 12, me parece que el término sublimación ahí calza en algo, y que Miller lo extiende, porque es muy mal entendido la sublimación en Freud y después de Freud, que lo toma, por supuesto, Ana Freud y toda esta cuestión. Primero eso, y con lo que señala Guido de que el psicoanálisis no tiene valor, resuena fuerte. O sea, es difícil captarlo, digerirlo así de buenas a primeras, pero es cierto, porque hay una disparidad muy pronunciada entre el psicoanálisis y lo social. Claro que no tiene un valor, no obedece al amo, no va por esa vía. Claro que no tiene valor, es inútil, ¿no? Y no recuerdo dónde leí esto, pero sí lo quiero compartir, que un analista argentino mencionaba que el psicoanálisis hace muy poco, pero eso poco que hace, ¿cuánto que es? Guido. Perdón, una cosa que no me acuerdo si fuiste vos, José o Paco el que lo dijo, pero que no se puede decir nada de la experiencia analítica. Creo que precisamente, eh, perdón, insisto con lo mismo. Me parece que lo único que se puede hacer de la experiencia es decir, es un decir, que es Y no un distinto del dicho. dicho, exactamente, de vuelta. Que lo único que podemos en todo caso dar a partir de un análisis es una enunciación del modo de goce, por decirlo de alguna forma, como si pudiese distanciarse, digamos, esa enunciación es un modo de goce. Que me parece que es a lo que va la posibilidad del pase. Sí. El pase es de alguna forma un imposible, sí, pero porque no es posible dar cuenta de la experiencia, al fin y al cabo. Es algo de que un analizante se encuentra con un pasador
y dice algo que lo conmueve al fin y al cabo, que hace que resuene en ese cuerpo de goce. Miguel lo mismo lo dice, lo importante no es lo dicho, no son las notas, no es lo escrito, sino precisamente lo que se escucha, lo que falla, los agujeros, los lapsus, etc. Todas esas no formaciones, sino al nivel del ambebú, si se quiere, de cómo Lacan intenta reformular las formaciones del inconsciente. Me parece que es a eso, en todo caso, a lo que tenemos que apuntar. Por eso la interpretación del corte ya no podemos leerlo de la misma forma. No, Germán. Bien, estamos sobre la hora. ¿Alguien más? Aprovechemos que tenemos ahí 2 minutitos. Bueno, pues antes de terminar, quería preguntar si alguien se animaba con los capítulos que están pendientes, ¿no? Los quedan. Ya les voy a dar la precisión. Un segundo. El 12 y 13, ¿no? Creo que eran 12 y 13. Sí, 12, 13 y 14 en verdad, pero bueno, los que más surgen el 12 y el 13. 12 y 13, la próxima vez, que es la semana que viene, serían Claudia y Ana, capítulos 10 y 11. Y después el 12 y el 13, pues tenemos que repartir. 13. Manuel con el 13. Bien. Bien, ¿alguien se anima con el 12? Paco, ¿tú cómo lo tienes? Yo fatal. Fatal. Entonces nada. ¿Quién Sí, no, más? lo siento. No, además que me apetece por interés, pero... ¿Solo faltan esas dos? ¿Perdón? Vale, esa. Solo falta la 12 ahora nomás. Falta Sí, la 12, sí. Sí. 12 y 14. No, faltan un montón. Falta la 12, la 14, la 16, la pero 19 y la 20. la 12 urge. Para más adelante yo me apunto, pero para esta 12 no me veo yo con... Bueno, pues me apunto yo Yo, para la 12, si bueno, quieres. dale. Guido, ¿quieres hacer tú la 14 que también falta? 14, Nueva Alianza. Sí, sí, Lo digo porque parecía que te dale. ibas a lanzar. Sí, sí, no, me iba a ofrecer, pero pasa que también quería hacer otras y no Te he no quiero cazado, ser tan te he cazado. repetitivo. No, Pero bueno, dale. yo también la pedí porque después en la 18 me van a tener que escuchar otra vez. Entonces, para por lo menos que tengan un descanso. Un poco de distancia. Así es, así es. Claro. ¿Cuál me queda entonces? ¿Una nueva alianza a mí? ¿La 14? La 14 Guido, vale. Genial. Y después Dale. tenemos la 15 Analía. Y ya luego, bueno, tendríamos que 16 queda pendiente. Maripaz y yo. Y después son las 2 últimas pendientes también. Y el próximo episodio. La 14 entonces, Guido. Guido. Sí, Sí. Ok. Bien, bueno, lo vamos hablando. Muy Y Si bien. no el hay más 6 ahora, nada, el nos miércoles que vemos viene. la semana que viene. A la misma hora. A la misma Cuídense. hora. Saludos a Chao a todos. todos. Buena semana para todos. Igual. Chao.